Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por su ayuda en la alabanza y vamos a comenzar la enseñanza de hoy, un consuelo en la aflicción, que es el título que hemos puesto a esta enseñanza y es la primera de un nuevo libro que vamos a estar estudiando juntos, que es Primera de Samuel. Con esta enseñanza damos el inicio a uno de los dos libros que se le atribuyen al profeta Samuel, que son importantes porque narran el cambio en un sentido espiritual del liderazgo del sumo sacerdote, y lo vamos a ir narrando más adelante. Y también narran estos libros el cambio del liderazgo político, que antes era a través de jueces y que después se desplazó hacia los primeros reyes. Y bueno, los libros de este profeta se dividen en la primera de Samuel, que narra la historia del profeta Samuel, del primer rey, que fue Saúl, hasta su muerte. E incluye también este libro la gran hazaña de un pastor que se habría de convertir después en rey, que es David. Y el segundo libro del profeta Samuel empieza a explicar los cambios en el reinado político y el establecimiento de una monarquía formal. Ambos de alguna forma constituyen un puente entre los jueces, la época de los jueces, y la época formal de los reyes. Y bueno, el autor es en la mayoría de las secciones de los libros es el profeta Samuel. Sin embargo, hay una parte donde se narra su muerte y se piensa que probablemente Natán y Gad escribieron esas secciones posterior a la muerte de Samuel. Y bueno, veremos cómo este profeta, que fue un gran hombre, que fue muy usado, que fue una referencia, que fue un hombre de Dios, cómo fue que él vino al mundo, y vamos a dar inicio a el mensaje de cómo su madre fue consolada en medio de la aflicción, y su historia realmente inicia con la historia de su madre. Así que vamos a hacer una oración y después vamos a explicar esta historia. Padre, te damos gracias porque podemos iniciar juntos, Señor, un nuevo libro de tu hermosa palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has hablado hasta hoy a través del estudio de tu palabra, Señor, y te pedimos que también nos hables a través de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, Señor, que vamos a iniciar estudiando. Instruye nuestros corazones y nuestras mentes que necesitan conocerte mucho mejor, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a iniciar con 1 Samuel capítulo 1, versos 4 al 5. Dice la Biblia: Cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí vemos una familia disfuncional. Está narrándonos la Biblia una familia en la cual había un hombre y dos mujeres. Elcana, que era un hebreo creyente que iba a sacrificar al templo y que tenía dos mujeres, una era Penina y la otra era Ana. Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y estamos viendo la parte de la Biblia en donde ellos practicaban la poligamia, y de hecho muchas de las sociedades en la historia del mundo practicaron la poligamia. La Biblia dice que cuando creó al hombre, estableció a Adán y a Eva, no puso a dos Evas y un Adán, sino era un hombre para una mujer. Pero después empezaron a practicar estas uniones de varias mujeres con un hombre y se fueron quedando ciegos y permitieron algo que Dios nunca estableció. Y como cuando hacemos algo que Dios no estableció, siempre se resulta algo caótico. Exactamente, esta familia vivía algo caótico. La primera mujer tenía una rivalidad, tenía muchos hijos, pero la segunda era muy amada, que era Ana, pero estéril. Dios no le había concedido tener hijos y había dificultades entre ellas. Y aquí nos está narrando la Biblia cuando ellos iban a adorar al templo en el Antiguo Testamento, y cómo es que el hombre le daba una ofrenda a cada uno, un sacrificio a Penina, a todos los hijos de Penina que él había tenido con ella, y a Ana le daba una parte escogida porque la amaba bastante. Y vemos cómo
procuraba él que cada uno de sus hijos y que sus mujeres estuvieran adorando a Dios en lo personal. Te voy a dar algo para que tú lo ofrezcas en tu adoración personal a Dios. Y la Biblia nos enseña mucho esto, porque Dios es un Dios grupal y en muchas ocasiones trató con Israel de forma grupal, pero también es un Dios personal. Él se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de individuos que lo escogen a Él por Dios y que Dios los escoge a ellos por sus hijos. Y el Cana entendía esto y entonces instruía a su familia para que cada uno de ellos se acercara de una manera correcta con Dios y pudieran aprender, pudieran amarlo, pudieran consagrarse, y les daba una ofrenda a cada uno para que la expusieran con Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasaba en ese viaje que ellos tenían para ir a adorar al templo. Versos 6 al 7 de 1 Samuel dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y aquí vemos las dificultades de cómo no es sano una situación polígama, y además de que lo que estaba haciendo Penina irritando a Ana, que ya la veía no como una hermana, una compañera, una familia que estamos haciendo juntos junto con el Cana, sino ya había una rivalidad espantosa entre ellas y había una carnalidad, la irritaba, la enojaba, la entristecía, y pareciera como si le gustara eso, no la consolaba, no la amaba, y así hacía cada año, y cuando subían a adorar a la casa de Dios, la irritaba, y quizás le decía: ¿tú para qué adoras? ¿Tú para qué buscas a Dios? Si Dios no te concede hijos, si Dios no te escucha tu oración, si Dios no te ama, y de una manera o de otra siempre estaba tentándola. Y esa mujer Penina, es triste el corazón que ella tenía, cómo es que era carnal, cómo es que no parecía una mujer que amara a su prójimo, sino que estaba buscando solamente cómo irritarla, cómo molestarla, cómo competir, cómo carnalmente entrar en una rivalidad, porque Dios me hizo muy fértil y porque te hizo infértil y yo tengo más bendición de Dios. Y estaba de una manera totalmente inadecuada yendo a adorar a Dios. Y refleja Penina muchas personas cómo van a buscar a Dios cada domingo con contiendas, con críticas, cómo en vez de ir de todo corazón a amar a Dios, están con un carácter agudo, mirando a los otros, viendo con un espíritu de crítica destructiva cómo se comportan las otras personas, no porque las quieran amar y las quieran edificar, sino nada más por estar juzgando, y peor aún, a veces exhibiendo con palabras o humillando, como ella hacía con Ana, de tal manera que no había un corazón de amor en Penina, sino refleja un corazón religioso que simplemente iba al templo y que estaba en la carne y que no le servía de nada ir a adorar a Dios porque tenía contiendas, tenía soberbia, tenía crítica, tenía un corazón inadecuado. Y Ana tenía un corazón afligido, lloraba y no comía. ¿Por qué estaba afligida? Porque estaba deprimida, porque muchas veces le he pedido a Dios, porque he ido muchas veces al templo, porque muchas veces he intentado y no tengo hijos. Y ella tenía una gran necesidad en su corazón, necesito un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Y su rival estaba en todo momento haciéndola sentir mal porque no tenía un hijo. Y así estaban los problemas entre ellas en la Biblia, los narra. Versos 8 y 10, seguimos leyendo juntos. Dice: y el Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ella no podía ser saciada. Estaba como totalmente metida en su alma esa idea: necesito un hijo, necesito un hijo, necesito un hijo, necesito un hijo. Como hay gente que tiene en su alma clavada una necesidad que no puede permitirle tener felicidad a su corazón porque no tiene aquello que anhela, ya sea un esposo o un hijo, como en el caso de Ana, o una salud, o dinero, o vivir en otro lugar, o tener alguna situación de la cual carece. Y estaba Ana frustrada en su alma: no tengo hijos, no tengo hijos, no tengo hijos. Y no había consuelo.
Su marido, Elcana, le trataba con amor. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, como un marido dedicado a su esposa, que la amaba, que la cuidaba, que la consolaba. Pero ella finalmente fue con Dios y con amargura de alma lloró abundantemente. Hizo lo que toda persona que quiere encontrar una verdadera restauración debe de hacer, que es ir a Dios y derramar su corazón ante Dios. Porque finalmente el consuelo de Dios es el mejor de los consuelos. Y aunque Elcana muchas veces trató de consolar a su esposa, no lograba saciar su corazón, porque el único que puede saciar el corazón humano es Dios. Y después de aquella oración, algo pasó en el corazón de ella, de tal manera que hizo algo que es inaudito cuando lo leemos en la Biblia. Verso 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aquí vemos un milagro en una persona que estaba frustrada y con una amargura grande porque no tenía algo que para ella era importante, y que no tenía consuelo y no tenía descanso en su alma, ni su esposo ni nadie se lo podía dar, pero que fue con Dios y derramó su corazón amargado con Dios y lloró abundantemente, y después hace algo que nadie se imagina, que es encuentra algo espiritual en Dios. Y fue tan deliciosa su persona, su presencia, la saciedad que hubo en el corazón de Ana, la bendición, el presentarse como una sierva delante de Dios, que le dice, Dios, es tan preciosa tu presencia, es tan hermoso estar delante de ti. Tú das un consuelo que nadie más da, que si tú te acuerdas de mí y permites que venga un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y no va a pasar navaja sobre su cabeza. O sea, va a ser un hijo que va a estar consagrado para ti. Desde que él nazca, yo me voy a dedicar a que él vaya por lo mejor. Porque ese hijo que tú me puedas dar, lo mejor eres tú. Lo mejor no soy yo, lo mejor eres tú. El que mejor le puedes dar guianza eres tú. El que mejor consuelo le puedes dar eres tú. El que mejor instrucción le puedes dar eres tú. El que mejor uso a su vida le puedes dar eres tú. Por lo tanto, Señor, yo lo anhelo tanto, pero encontré tal consuelo en ti que si tú me permites tener un hijo, yo te lo voy a regresar a ti. Y parece algo absurdo cuando alguien está afanado en conseguir algo, que precisamente diga, ya que lo consigas, lo voy a quitar de mí y lo voy a regresar. Pero cuando Dios sacia el corazón y se quita esa idea de que me hace falta un hijo, me hace falta un hijo, me hace falta un hijo, o me hace falta un novio, me hace falta un novio, me hace falta un novio, o me hace falta dinero, no tengo dinero, me hace falta estar en otro país, o me hace falta salud, o me hace falta, todos tenemos cosas que nos puedan hacer falta. Pero Dios, a pesar de nuestras dificultades y de nuestras necesidades, nos dice una gran verdad: lo que tú necesitas es mi bendición. Y querido amigo, si tú y yo entendiéramos que nuestra verdadera necesidad es Dios, no necesitas nada de una manera con mayor preeminencia que Dios. Lo que más necesitamos es Dios. Lo primero que debe de estar en nuestros corazones es Dios. Un preso necesita más que su libertad a Dios. Un moribundo en el hospital que está a punto de morir, más que su salud, necesita a Dios. Un niño llorando, más que el consuelo, necesita a Dios. Y lo primero que necesitamos los seres humanos es a Dios. Por eso, Ana, cuando estaba afanada con una idea, me hace falta algo, que realmente no era su primer necesidad, sino su primer necesidad era Dios. Y de repente encontró a Dios y dijo, es tan bello, es tan hermoso, me siento tan consolada que yo, si me permite tener un hijo, quiero darle eso excelso que es Él. Quiero darle lo que sació mi corazón. Quiero darle aquello que
solo puede sustentar el alma humana, que es Dios. Y por lo tanto se lo consagra a Dios. Lo voy a poner en un voto de nazareo y no va a pasar navaja sobre su cabeza, que quiere decir su autoridad va a ser Dios. Tú vas a ser quien lo guíe, tú vas a ser el primero en su vida y yo te lo consagro a ti. Porque tú puedes hacer con mi hijo las cosas mejor de lo que yo lo puedo hacer, aunque lo anhele con todo mi ser. Porque tú eres mejor que yo. Versos 12 al 14, seguimos leyendo la historia. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y aquí vemos el contexto espiritual que había en Israel. Elí era el sumo sacerdote, el más importante en el templo. Y ella estaba orando largamente delante de Dios. Dios y ella, sus labios solamente se movían, sus palabras no salían de su boca de una manera audible. Y Elí la ve desde lejos y dice: está ebria. ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Una borracha está aquí orando en el templo. Está borracha, está ebria. Ve tú y digiere tu vino. Sin embargo, sabemos que ella estaba confortada en su alma y estaba teniendo una revelación tan grande de Dios que lo que más deseaba, que era su hijo, se lo consagró a Dios. Y dijo: eso que yo más deseo, que es mi hijo, te lo doy a ti, Señor, porque tú eres precioso. Ella estaba teniendo una revelación, una sanidad en su alma, una salvación real. No el ser una mujer religiosa que fuera al templo muchas veces, sino ser una mujer que conocía a Dios. Y en cuanto lo conoció, dijo: esto es lo que yo quiero para mi hijo. Pero el sacerdote ciego, tibio, totalmente incapaz de discernir el alma de los demás, la tiene por ebria. Juzga a la ligera y dice: está moviendo sus labios, está bien borracha. Porque después vemos que sus hijos, más adelante, estaban perdidos, estaban desviados, estaban en vicios, estaban en maldades, y él no los reprendía. Y era una persona tibia. Y fíjate cómo, a pesar de tener un líder tibio, un líder ciego, un líder que se equivoca en juzgar su alma, ella no se movió de su voto y decir: yo se lo voy a consagrar a Dios. ¿Y a quién veía a ella entonces? Si el liderazgo ciego estaba tibio y confundía a una mujer quebrantada con una borracha, veía a Dios. Y cuando tú ves a Dios, no importa si estás rodeada de tibios, no importa si el pastor o 1000 hombres a tu alrededor o toda la congregación está tibia, está ciega y está soberbia creyendo que Dios está con ellos, no importa. Porque si estamos con Cristo, estamos completos. Y porque cuando Cristo llega al corazón, aunque todos alrededor estén cayéndose de tibieza, tú estás sustentado en la roca. Y la roca te hace estar estable. Y le permitió a Ana estar estable. ¿Qué hizo Ana? ¿Se puso a reprender de una manera irreverente al sumo sacerdote? No. Fíjate lo que hizo, versos 15 al 16. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Fíjate con cuánto respeto le habla. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Oh, yo no soy una hipócrita que se emborrache y venga a ocultar aquí al templo todos sus pecados. No soy una hipócrita, soy una mujer afligida en su corazón. No he bebido vino ni sidra, sino he estado derramando mi alma delante de Dios. Le dice: Señor mío, soy atribulada de espíritu. Le habla con respeto, le da su lugar, le dice su alma que tiene una magnitud de congojas y que estaba afligida. Le muestra su corazón, porque aún a través de ese tibio Dios le podía hablar y Dios lo podía usar para decirle algo, porque Dios ya le había bendecido y ya estaba viendo a Dios. Versos 17 al 18 dice: Elí respondió y le dijo: ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y entonces vemos su experiencia en el templo. El sacerdote la termina bendiciendo, termina liberada, termina aclarándole a él que no estaba borracha, entendiendo que estaba desviado y tibio el liderazgo, pero finalmente viendo a Dios. Y se va y ya no está más triste. Se va a su camino y a estar con Dios. Y su vida todavía no tenía el niño, ni estaba embarazada ni nada. Pero su corazón estaba saciado porque Dios había dejado su alma satisfecha. Y no es por los dones que Dios nos dé, sino es por el mejor don de todos, que es su presencia con nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en su iglesia, la esperanza de gloria. Y vaya que trajo mucha gloria a esa mujer, con un corazón afligido derramado delante de Dios. Versos 19 al 20, seguimos leyendo, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué hicieron al día siguiente? Lo primero que hicieron fue levantarse de mañana y adorar a Jehová. Y es que cuando tú tuviste una revelación tan grande como la tuvo Ana, y cuando encontró su salvación, su perdón, su restauración, la bendición de su alma, al día siguiente vuelves a necesitar a Dios. El espíritu del hombre necesita estar en contacto con el espíritu de Dios. El corazón del hombre necesita tener todos los días comunión con Dios. Por eso Cristo dijo que no solamente íbamos a vivir de pan, sino de la palabra que saliera de Dios, recordando las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y necesitamos como el pan para nuestro cuerpo, la presencia y la bendición de Dios todos los días. Por eso ella, a pesar de que tuvo una experiencia tan gloriosa y que se quitó el ídolo que era: necesito un hijo, necesito un hijo, necesito un hijo, y que encontró a Dios y dijo: es tan precioso esto que a mi hijo se lo doy a él. A pesar de haber saciado tan grandemente su alma, lo primero que hace al día siguiente es, levantándose de mañana, vaya a adorar delante de Dios. Se rinde de nuevo. Una mujer decidida a consagrarse a Dios todos los días. Y entonces regresan a su casa en Ramá y está con su marido y concibe. Dios se acuerda de ella y le da un hijo. Y ese hijo le pone por nombre Samuel, que Samuel quiere decir pedido a Dios. O sea, Dios me lo dio. Es un milagro que Dios me dio y Él hizo que este niño naciera. Y por su gracia enorme, Él trajo este niño y ahora vive con nosotros. Y quiso ponerle un nombre que recordara el milagro de Dios. Versos 21 al 22, seguimos leyendo la historia, dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Una mujer decidida, más o menos a los 3 años o 3 años y medio, iba a llevar a su hijo, muy pequeñito, para que fuera educado en el templo y para que cumpliera el voto que ella le había dicho a Dios, que es: va a ser consagrado a Dios, porque fue pedido a Dios. Entonces en los siguientes eventos del templo no fue sino se dedicó esos pocos años que tuvo para ser su madre de tiempo completo, a amar, a orar por el niño, a estar con él, a consolarlo, a quererlo, a amarlo, a dedicarse por él con todo su corazón y con todo su ser. Pero también sabía algo: quien mejor lo puede hacer que yo es Dios. Y yo se lo ofrecí y Dios me contestó. Dios cumplió, yo voy a cumplir. Y le voy a dar al niño a ella, a Dios también. Versos 23 al 24. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca.
quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Fíjate cómo Elcana sabía lo que ella iba a hacer y estaba de acuerdo. Y le dice, bueno, está bien, quédate con el niño hasta que sea el momento de entregarlo. Y solamente que Dios cumpla su palabra en el niño. O sea, él también había orado. Él también había buscado y dice, ¿tú qué quieres para este niño, Señor? Y Dios le había mostrado lo que Dios quería para ese niño. Y entonces él estaba enfilado en su mente en decir, yo quiero que Dios cumpla su palabra en mi hijo. Yo quiero que Dios haga que esa bendición que Él quiere traer a través de este niño sea verdad. Yo quiero que este niño venga y nos ayude en medio de tanta oscuridad y tanta dificultad que hay en Israel. Con ese liderazgo tibio y caído que vimos que había, que confundía a una mujer quebrantada con una mujer ebria. Claro que necesitaban algo nuevo. Y Dios estaba iniciando a través de la aflicción de una mujer y una oración contestada algo nuevo. Y entonces cumple la edad y estaba todavía muy pequeño el niño y lo lleva junto con un obsequio, unos becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo lleva a la casa de Dios en Silo y el niño era pequeño. Versos 25 al 28 seguimos leyendo, dice, y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella le dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Llegó con su ofrenda, con su voto, con respeto delante del sumo sacerdote, y cumplió su voto. Y le dijo, tú recordarás aquella oración. Y este era el niño. Esta es la oración contestada. Esta fue mi aflicción delante de Dios, que Dios me la concedió con este niño. Por lo tanto, yo lo voy a dedicar a Dios. No va a ser mi hijo, sino va a ser de Dios. Y lo traigo aquí al templo para que fuera educado, para que sirva, para que aprenda la piedad práctica y para que pueda crecer aprendiendo de Dios. Y ahí se rindió a Dios. Le dio lo más sagrado para ella, lo más importante humanamente hablando. Pero nada es más importante que Dios. Y no, es muy interesante estudiar el contexto y lo vamos a seguir haciendo, porque no era una mujer frustrada, no era una mujer llena de miedo, no era una mujer que Dios no le estuviera ayudando a hacer eso, sino era una mujer feliz, libre, bendecida. Y que aún en ese momento en el cual ella va y le consagra a su hijo a Dios, Dios la llena de revelaciones. Y Dios nos habla aún a nosotros, miles de años después de este evento, a través de ese corazón de una madre que le consagró a su hijo a Dios. Y en ese sentido, viene a ser ella similar a cuando Abraham consagró a su hijo Isaac a Dios. Ella hizo lo que ella tenía comprometido con Dios. Igual que Abraham lo hizo con Dios cuando él se lo pidió a la manera en la que Dios quiso. Y Dios siempre suplió a ambos. Después de haber consagrado Ana a su hijo, ella habla un himno de consagración en una oración que queda en el capítulo 2 de Primera de Samuel y nos enseña muchas cosas hermosas. Vamos a ver partes de esta segunda oración y del evento en el cual Ana consagra a su hijo a Dios. Primero que nada, nos enseña que no había tristeza, sino había poder en su ser, había victoria, había revelación de Dios y era considerado Dios como su refugio. 1 Samuel 2, versos 1 al 2, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis entrañas, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti,
y no hay refugio como el Dios nuestro. O sea, sabía ella que Dios es especial. Y no estaba llena de tristeza, sino estaba llena de alegría. Y Dios le da una revelación. ¿Tú vienes a darme esto? Yo te voy a dar otra cosa. Te voy a dar bendición, te voy a dar revelación, te voy a hacer crecer, te voy a enseñar bendiciones para ti. ¿Por qué mucha gente nunca crece? ¿Por qué mucha gente no tiene revelaciones de Dios? ¿Por qué mucha gente no aprende? Porque no se consagra, porque no pone todo delante de Dios. Pero ella puso lo que más amaba a Dios y entonces Dios le contesta a ella y la hace crecer. Y dice, no hay santo como Dios. Le empezó a hablar Dios de uno que era el santo de Dios, que no había otro como ese santo, que no había salvación fuera de él. Y todos esos son atributos mesiánicos. Y estaba ella empezando a tener una revelación del refugio de Dios, del único que viene a mediar entre los hombres y el Padre, el que nos puede limpiar y santificar y que no hay otro fuera de él. Una revelación preciosa. Otra traducción incluye, no hay roca como nuestro Dios. Ella sabía que había una roca estable, que en el momento de mayor dificultad te puedes agarrar de esa roca y que te puede ayudar. Y la expresión hebrea, de la cual se deriva esa parte, no hay roca como nuestro Dios, también se puede traducir como fuente. Esto es, aquel Dios que nos puede dar estabilidad y que nos trae agua como una primavera perpetua. Donde está Dios hay protección. Donde está Dios hay fuerza. Donde está Dios hay cuidado. Donde está Dios hay vida. Y no hay ninguno fuera de ti. No hay santo como Jehová. Él es nuestra roca. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro amparo. Él es el que nos ayuda. El nombre de Ana significa gracia. Y ahora ella estaba encontrando la gracia de Dios, estaba encontrando el favor de Dios, estaba encontrando la bendición de Dios. Y de lo que ella encontró, Dios nos habla a nosotros muchos años después. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ella todo el tiempo estaba siendo hostigada por el diablo, los demonios, por Penina, por muchos. Pero la bendición de Dios dejó al diablo y a todos los que la oponían totalmente acabados. ¿Qué más nos enseña este himno que ella cantó? Nos enseña consejos en el cual ella te invita a ti y a mí a andar en el camino de la humildad y a presentar tu necesidad delante de Dios en vez de andar arrogantemente con Dios. 1 Samuel 2, versos 3 y 4 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. O ella, después de presentar esa revelación de Cristo, como diciendo, si quisieras tener la roca, si quisieras tener la fuente, si quisieras tener el consuelo, si quisieras tener al Santo de Dios, si quisieras descubrir al refugio, si quisieras tener aquel que es el Salvador en tu corazón, te voy a dar un consejo. Y ese consejo es, no multipliques las palabras de grandeza y altanería. No seas soberbio, porque debes de cesar las palabras arrogantes de tu boca, que tú como que todo lo sabes y como que todo lo puedes hablar. Porque el que todo lo sabe es Dios. Por lo tanto, cuando te presentes delante de Dios, no vengas como a enseñarle, como a explicarle o a decirle, mira, yo te vengo a decir cómo se deben de hacer las cosas y debes de hacerlo así y así y así. Sino que a Dios es al que le toca pesar las acciones y Él te va a pesar a ti. Y por eso los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y eso pasó en su época y pasa en nuestra época también. El que es muy fuerte y tiene armas y parece que es indestructible, si no se cuida, se acaba su fuerza y no sirve de nada. Pero también dice, los débiles se ciñeron de poder. Por tanto, si tú quieres encontrar ese consuelo de Dios, si tú quieres encontrar esa saciedad a tu alma necesitada,
Deja tu soberbia. Presenta tu alma humilde ante Dios. Y Dios te va a sacar como un débil ceñido de poder. O sea, Dios cambia al débil en fuerte. Y al fuerte que se apoya en sus armas, le quiebra sus arcos y le dice, tú no eres nada. Les estaba enseñando ella que el poder real está en Dios. 1 Samuel 2, verso 6 dice, Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Seol es el lugar de los muertos. Y aquí está diciendo, Dios mata y da vida. Y a veces cuando estás en contra de Dios y cuando estás molesto con Dios y Dios a su vez está enojado por tus pecados y no hay comunión entre tú y Dios, tu espíritu está muerto. Y te hace sentir como muerto, como seco, como que algo grande te falta. Jehová mata, pero también Él da vida. Él te deja ver tu necesidad, pero Él te puede cambiar a la vida. Él hace descender al Seol. Puede llegar a tal nivel de angustia el alma humana que te sientes como en el mismo lugar de los muertos, que eso quiere decir Seol, rodeado de mortandad y perdido. Y cuando estás lejos de Dios, te sientes así. Pero Dios te hace subir también. Te hace descender al Seol y te hace subir del Seol. Él mata y Él da la vida. ¿De qué lado quieres estar tú? Te aclara cómo es que Dios te pasa de la muerte a la vida. 1 Samuel 2:8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Cómo hacerle entonces? De nuevo te predica la humildad. Levanta del polvo al pobre, que te pongas hasta el polvo, que no llegues todo arrogante, todo presumido, todo creyendo que mucho sabes, sino que llegues humilde, con un corazón pobre, con un corazón necesitado, con un corazón que le digas, Dios, si tú no me ayudas, si no me sacas adelante, yo no puedo seguir adelante. Y del muladar exalta al menesteroso, como alguien que está esclavo, como un animal de carga, dándole vueltas a un molino, a lo mejor en mucha religiosidad, a lo mejor en mucha rutina, a lo mejor en lo mismo. Pero que si estás harto de esa esclavitud y le quieres decir, Dios, estoy menesteroso, no tengo nada, estoy paupérrimo, y humillarte hasta el polvo, Él te exalta. ¿A dónde te exalta? Te exalta para hacerte sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Te hace su hijo, te hace parte de la familia real, te cambia de esclavo a hijo, te cambia de pobre en el polvo a una persona que está en el palacio con Dios. Él hace que alguien que descendió al Seol suba. Y Él hace a alguien que está muerto como vivo. Dios hace eso. Dios lo hizo con Ana. Dios lo puede hacer contigo. Te levanta para llevarte por un camino nuevo. 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No se trata de que tú lo hagas solo, se trata de que lo hagas con Dios. Se trata de que seas humilde, se trata de que te quebrantes, se trata de que te presentes paupérrimo con Dios. Y Él va a guardar los pies de sus santos. O tú dices, yo no quiero caer, yo no quiero pecar, yo no quiero desviarme. La única manera de no desviarte es con Dios. Porque Él va a guardar los pies de sus santos. Porque si tú lo consideras en tus caminos, Él te va a decir por dónde andar y te va a ayudar a caminar de una manera que le agrade a Él. Pero si quieres así tener tu corazón desviado, impío y permanecer en tinieblas, te vas a perder y te vas a ir grandemente deslizándote. También te advierte finalmente, si tú no quieres andar el camino de la humildad, ¿qué pasaría? Verso 10 de 1 Samuel 2 dice, delante de Jehová serán quebrados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos.
Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. O sea, Dios va a haber un momento en el que todos sus adversarios van a estar sin poder. Y de hecho dice la Biblia, delante de Él se doblará toda rodilla. Y el único exaltado en aquel día va a ser el Rey que Él va a exaltar, que es el precioso Señor Jesucristo. Va a estar a lo sumo alto el poder de su ungido, del Mesías, de Cristo, que vino una vez como Salvador, humilde hasta la cruz, pero que la siguiente vez va a venir como un Rey lleno de poder y lleno de gracia. Y toda la humanidad y todo ser creado se va a doblar delante de Él. Por tanto, ¿cómo quieres estar delante de Él? ¿Con su gracia extendida o sabiendo que tú eres adversario y que estás humillado pero ya tarde y que ya no tienes oportunidad si no tienes el juicio encima? Ana terminó siendo una mujer saciada que predicó a la humanidad con este canto. Y Ana, vaya que fue saciada, porque después de que le consagró su hijo a Dios, vio muchas bendiciones en ese niño que le consagró a Dios. Dios bendijo esa consagración. Dios tomó ese niño. Le dijo, Ana, ¿tú quieres darme lo que más anhelas tú en esta tierra, que es tu hijo? Yo te voy a enseñar cómo hago las cosas. Y fíjate cómo Dios lo fue levantando. 1 Samuel 2, versos 18 al 19 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su madre para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Desde niño estaba ministrando en la presencia de Dios. Samuel fue un profeta que fue formado desde niño. Dios le hablaba desde niño. Dios le ministraba. Estaba en la presencia de Dios desde niño. Puro, vestido en un efod de lino. Esto es, con la dignidad necesaria para presentarse delante de Dios. Y no es que no tuviera madre. Su madre iba, lo visitaba, le amaba, le preparaba su ropa, lo ayudaba. Pero lo tenía siendo educado en el templo por Dios. ¿Quién le enseñaba a Samuel? Dios. Estaba en la presencia de Jehová. No importaba que tuviera un liderazgo caído alrededor de él. No importaba que estuvieran tibios Elí y sus hijos y otros. Porque si está Dios con Samuel, está fuerte, está completo y tiene la gracia para cambiar las cosas. Y vaya que las cambió y lo vamos a ver juntos más adelante cuando sigamos avanzando en este libro. Además de todo, Dios también bendijo a Ana y le dio otros hijos. 1 Samuel 2, versos 20 al 21. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió. Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces vinieron otros 3 hermanos de Samuel, además de Samuel, 3, y él, eran 4 varones, y tuvo 2 hijas, 6 en total. Y ella se dedicaba a crecer a sus hijos, también seguía visitando a Samuel, lo seguía amando, y Dios se dedicaba a crecer a aquel que ella le había consagrado a Dios. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Cada día que pasaba, Dios veía cómo estaba creciendo Samuel. Dios veía, ya está más grande, ya está más fuerte, ya está más en mi presencia, ya está más cerca de mí, ya es más prudente, ya pulió más su carácter, ya está más como yo quiero. Y lo iba fortaleciendo y preparando y preparando y preparando y preparando hasta que le terminó dando el ministerio que él tenía preparado para Samuel. Así que Ana no tuvo más que bendición. Le consagró lo que más quería a Dios y Dios de eso levantó algo poderoso. Y además le dio mucho más, porque le dio otros 3 hijos y le dio otras 2 hijas, una familia hermosa,
Dios bendijo muchísimo a Ana. Y yo te invito, querido amigo, a que tú hagas lo que ella hizo. Que te quites de tu cabeza el pensar, me hace falta esto, me hace falta lo otro, como ella tenía una mente en, solamente me hace falta un hijo. Y que pienses, lo que realmente yo necesito es a Dios. Y que eso que tú más amas, se lo consagres a Dios, se lo pongas a Dios. Y si eso que tú más amas, se lo pones a Dios, y siempre pones en segundo lugar cualquier otra cosa y en primer lugar siempre Dios, Dios va a hacer de lo que tú más amas y de tu corazón algo poderoso. Y de una mujer afligida que presentó su aflicción a Dios, que estaba su alma triste, deprimida, mal, Dios levantó una mujer feliz, bendecida, y Dios oyó la oración de esa mujer y levantó un profeta que cambió por completo a Israel, en el sentido político y sobre todo en el sentido espiritual. No es el mismo Israel cuando nació Samuel que cuando él murió. Él cambió la nación entera y todo empezó por una mujer que quebrantó su corazón delante de Dios. ¿Cuántas cosas podría hacer Dios en tu vida y en los años que te quedan si tú te empiezas a humillar y consagras todo lo que tienes a Él? Termino con Isaías 66, versos 13 y 14, hablando de la consolación de Dios, que es la mejor de todas. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Dios está del lado de aquel que se humilla y quiere el consuelo y quiere estar a su lado, y dice, te voy a consolar de una manera preciosa, te voy a poner en una ciudad de consuelo, va a estar alegre tu corazón, tus huesos van a estar verdes de nuevo, vas a estar fuerte nuevamente, como la hierba seca que le viene el agua, así vas a estar tú lleno de vida y la bendición va a ser conocida. Pero busca mi consuelo. Y si quieres permanecer, no en el consuelo, sino en la soberbia, en la rebeldía, sin humildad, también advierte Dios, yo me voy a enojar en contra de mis enemigos. ¿Por qué se va a enojar? Porque ha dado muchas oportunidades, porque te ha extendido muchas veces la mano, y porque si no quieres ir al consuelo de Dios, estarás reflejando una necedad de caminar en base a tus propios preceptos, despreciando al que puede guiar tu vida de una mejor manera. Ana puso su vida delante de Dios, sació su corazón y le puso a su hijo a Dios, y Dios la guió de una buena manera. Pon tú tu vida y Dios te va a llevar a buen término, y Dios te va a llevar a buen puerto, y va a hacer de ti algo útil para los demás. Con eso termino. La decisión es tuya. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.